buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para saludarles y pedirle a Cristo sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos hable en esta ocasión directamente a nuestra alma y nos abra el entendimiento para comprender su palabra. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén. Reciban también saludos de mi esposa Erika, y también los niños reciban saludos de mi niña América. Para esta ocasión leemos en Romanos capítulo 8, versos 5 en adelante, donde dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación
de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es: Dios obra en nuestro favor. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para poder comprender cómo Dios obra en nuestro favor y ver esa obra realizada de Dios en favor nuestro, recorremos la Biblia, donde tenemos la historia de cómo Dios obró en el Antiguo Testamento en favor de su pueblo, y ahí obtenemos el tipo y figura de cómo Dios estaría obrando en el Nuevo Testamento en favor de todos los miembros del Israel celestial, o sea, de todos los miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo, y por consiguiente de la Iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico de creyentes.
pues la iglesia del Señor Jesucristo es el Israel celestial, es el pueblo celestial y es llamado también la descendencia de Abraham celestial. Ahora, hay una diferencia entre el Israel terrenal y el Israel celestial. La diferencia es que el Israel terrenal ha venido según la carne, ha nacido según la carne como descendiente de Abraham. Y el Israel celestial ha nacido según la promesa, por lo tanto ha venido por creación divina. La iglesia del Señor Jesucristo, que es el Israel celestial, con sus hijos, que son los redimidos por Cristo, han venido por creación divina a formar parte del cuerpo místico de Cristo. Han obtenido el nuevo nacimiento al recibir a Cristo como su Salvador y lavar sus pecados en la sangre de Cristo, ser bautizados en su nombre y recibir su Espíritu Santo. Y así han obtenido el nuevo nacimiento del cual le habló Cristo a Nicodemo en el capítulo 3, verso 1 al 6 de San Juan. Y ahora, del Evangelio según San Juan. Y ahora podemos ver que los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo pertenecientes al Israel celestial son identificados en la Biblia como los hijos e hijas de Dios. Y ahora los miembros del Israel terrenal son identificados en la Biblia como los siervos de Dios. Hay una diferencia entre un siervo y un hijo. La diferencia la podemos notar en Eliezer y en Isaac. Eliezer era el siervo más importante, el administrador allá en la casa de Abraham. Pero aún con todo lo grande que era, vean ustedes, Abraham le dijo a Dios en el capítulo 15 del Génesis, capítulo 15, verso 1, esto fue cuando le apareció Dios a Abraham en esta ocasión, en una de las ocasiones que le apareció, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y ahora lo correcto es que el heredero sea no un esclavo, sino un hijo. Luego vino palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar.
y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Ahora vean que cuando Dios le muestra su descendencia, es cuando le da a conocer Dios a Abraham que va a tener este hijo y que ese será el heredero de Abraham. Y ahora aquí en esta ocasión, Él le muestra a Abraham los cielos y le dice que así será su descendencia. Ahora, Abraham tendrá descendencia como las estrellas del cielo, como también Dios le había dicho anteriormente que su descendencia sería como el polvo de la tierra. Y ahora hay una diferencia entre el polvo de la tierra y las estrellas del cielo. El polvo de la tierra es terrenal, pertenece aquí a la tierra. Las estrellas del cielo son del cielo, no pertenecen a este planeta Tierra. Y ahora tenemos la descendencia de Abraham como el polvo de la tierra. Eso es el pueblo hebreo, el cual es terrenal y viene por medio de nacimiento terrenal, por medio de la unión de un hombre y de una mujer. Así es que vienen los hijos de Abraham según la carne. Así es como se procrean y se reproducen. Pero la descendencia celestial de Abraham, representada en las estrellas del cielo, viene por medio de creación divina, como Dios creó al primer hombre y como vino la creación del segundo Adán de Cristo, así viene esta nueva creación de los hijos de Abraham, representados en las estrellas del cielo. Cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, es bautizado en su nombre y recibe el Espíritu Santo, ha obtenido el nuevo nacimiento y por consiguiente ha nacido de nuevo y ha entrado al reino de Dios. Pertenece a un reino en el cual él no estaba. Por lo tanto, ha entrado a un reino por medio de nacer en ese reino y viene a ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y todo eso lo obra Dios en Espíritu Santo en favor de nosotros. Eso es Dios obrando en nuestro favor. Y ahora encontramos que esta es una obra de creación, pues Dios ha continuado creando, está creando una nueva raza y todas las cosas obran a favor de esa nueva raza, de la cual el primer hombre de esa nueva raza es nuestro amado Señor Jesucristo, el cual tiene un cuerpo teofánico angelical y tiene un cuerpo físico glorificado. Y todos los miembros de esta nueva raza, en el programa de creación de esta nueva raza, vean ustedes, sus almas vienen
del cielo de la séptima dimensión. Esa es la semilla o simiente de Dios. Y cuando se dice que una persona es simiente de Dios, es que su alma viene de Dios. Estaba en Dios y viene de Dios de la séptima dimensión para vivir en esta tierra en un cuerpo mortal, corruptible y temporal, para entrar en el programa de una nueva creación. Para entrar en el programa de una nueva creación, primero tiene que pasar por el programa de la antigua creación que cayó, de la cual Adán fue el primero. Ahora pasamos por esta creación antigua que cayó. ¿Y cómo pasamos? Pues apareciendo nuestra alma aquí en la tierra en un cuerpo mortal, corruptible y temporal que nació a través de nuestros padres, y recibimos un espíritu del mundo. Por cuanto la raza humana cayó, entonces quedó cautiva, esclava en el reino del maligno, el reino del diablo, el reino del enemigo de Dios. Quedó esclavizada en la quinta dimensión, pues la quinta dimensión es la que gobierna a la humanidad. Y el cuerpo espiritual, que es el espíritu de la persona, es de la quinta dimensión, es un espíritu del mundo que inclina al ser humano hacia el mal. Y el cuerpo físico que recibe la persona es mortal, corruptible y temporal, pues Dios sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén para que no pudieran comer del árbol de la vida y vivir eternamente en una condición caída. Para vivir eternamente tiene que ser en una condición redimida, tiene que ser en un nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, con un espíritu nuevo, un espíritu teofánico, angelical, de la sexta dimensión, del reino de Jesucristo nuestro Salvador. Y ahora, así como Dios libertó al Israel terrenal, a la descendencia de Abraham terrenal, la cual fue multiplicándose allá en Egipto, encontramos que aquella liberación que Dios llevó a cabo allá es de figura de la que llevaría a cabo con el Israel celestial. Y Cristo, así como Dios obró por medio de Moisés para la liberación del Israel terrenal, Dios obró por medio de Cristo para la liberación del Israel celestial. Y por eso Moisés tipifica a Cristo. Y ahora, en esta liberación que Cristo ha llevado a cabo, todo ha obrado en nuestro favor. Así como la liberación que llevó a cabo por medio del profeta Moisés, Dios, en favor de quién fue, todo obró en favor no de los egipcios, sino en favor del pueblo hebreo. Luego, en el monte Sinaí, Dios escribió sus leyes en 2 tablas de piedras. Y ahora en el Israel celestial, Dios escribe sus leyes en las tablas de carne de nuestro corazón y en nuestras mentes. Y ahora todo obra para bien para el Israel celestial, los hijos e hijas de Dios, los miembros de la iglesia de Jesucristo, por consiguiente para toda la iglesia del Señor Jesucristo, que es el Israel celestial, así como todo obró para bien para el Israel terrenal. Dios estuvo obrando en favor del pueblo hebreo,
porque el pueblo hebreo tipifica al Israel celestial. Ahora podemos ver que hay un paralelismo entre el pueblo hebreo y la iglesia del Señor Jesucristo. Todo lo que sucedió con el pueblo hebreo y cómo Dios obró con el pueblo hebreo es figura de cómo Dios obraría con el Israel celestial. Y ahora Dios obra en nuestro favor en el Nuevo Testamento, como obró en favor del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento. Y ahora Cristo, en su primera venida, muriendo en la cruz del Calvario, estaba obrando en nuestro favor. Él tomó nuestros pecados y así se hizo mortal, quitó nuestros pecados y ahora todo eso lo hizo por amor a nosotros. Fue una obra en amor divino. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que Dios obra en nuestro favor en amor divino. La obra de Dios en nuestro favor es una obra en amor y por amor, porque nos ama. Él obra en nuestro favor, no porque nosotros merezcamos, no porque nosotros merezcamos las cosas, sino porque Él nos ama. Porque Él nos ama, Él obra en nuestro favor. Ahora veamos cómo nuestra trayectoria como cuerpo místico de Cristo durante todos estos años de Cristo hacia acá o del día de Pentecostés hacia acá. Vean cómo esta trayectoria está reflejada en Israel viajando por el desierto por 40 años. Encontramos también la lucha que tuvo el pueblo hebreo en contra de todos los enemigos. Ahora encontramos que aún teniendo tantos enemigos, el pueblo hebreo llegó a la tierra prometida y heredó la tierra. ¿Por qué? Porque Dios obró en su favor. Y si Dios obró en su favor, así, en esa forma, con el pueblo hebreo, que es el pueblo de los siervos, la descendencia terrenal de Abraham, según la carne, cuánto más obrará en favor de la descendencia celestial de Abraham, que son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora encontramos que a través de las diferentes edades de la iglesia ha habido mucha lucha espiritual, porque el diablo se ha levantado en contra del Israel celestial, lo ha perseguido y ha traído grandes masacres, grandes persecuciones, hasta la muerte de la iglesia del Señor Jesucristo en diferentes etapas. Pero aún con todo eso, Cristo ha estado con su iglesia y ha estado obrando en amor divino y ha estado cuidando su iglesia, y su iglesia está en pie en este tiempo final. O sea que no ha podido el enemigo de Dios, el diablo, destruir la iglesia del Señor Jesucristo, porque cada miembro de la iglesia del Señor Jesucristo tiene vida eterna. Ahora
en una ocasión en que llegó el pueblo a cierto lugar, llegó un pueblo enemigo de Israel. Esto está en el capítulo 17 del Éxodo. Esto fue luego que Moisés le había dado agua de la roca, de la peña de Oreb, que estaba allí frente al monte Sinaí. Ahora vean, vamos a leer este pasaje para que así tengamos el cuadro claro. Esto fue allí en Refidim. Y Refidim es el área que queda frente al monte Sinaí, o sea, queda al norte del monte Sinaí. Fue donde el pueblo tuvo sed y Dios le mostró una roca, una peña a Moisés y le dijo: ve con tu vara hiere la roca y ella dará aguas para el pueblo. Capítulo 17, verso 1 en adelante, dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces vino Amalek. Recuerden que Amalek es el pueblo descendiente de el hijo mayor de Esaú, o sea, del nieto de Esaú, el nieto de Esaú. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim,
Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Cuando se habla de Moisés estar en la cumbre del collado, eso es figura de Cristo, estar en la cumbre del monte de Dios. En su primera venida, Él estuvo en la cumbre, en la edad de la piedra angular. Juan el Bautista fue el séptimo mensajero de la séptima edad de la iglesia hebrea bajo la ley. Y luego Cristo vino y fue su tiempo, su etapa, la edad de la piedra angular de aquel tiempo, y Él fue la piedra angular, la piedra que los edificadores desecharon. En el sueño que tuvo Jacob en Betel, encontramos allí que él vio una escalera que se apoyaba en tierra y la parte alta de la escalera llegaba al cielo. Vio ángeles de Dios que subían y bajaban por esa escalera, y vio en la parte alta de la escalera a Dios, a Jehová, que le habló desde allí. Y ahora es en la parte alta donde estaba Dios allá. Por lo tanto, aquí Moisés, subiendo a la parte alta de este monte, de este collado, es tipifigura de Cristo en la parte alta de la iglesia hebrea bajo la ley. O sea, Cristo en la edad de la piedra angular en su primera venida para aquel tiempo, y Cristo en su segunda venida en la edad de la piedra angular. Para las edades pasadas no fue la promesa de la segunda venida de Cristo, sino para la edad de la piedra angular. Es la edad para el cumplimiento de la segunda venida de Cristo. Y ahora esa es la edad también para la venida de Moisés y de Elías. Ahí tienen que estar los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús. Y ahora Moisés dice, le dice a Josué que él por la mañana, dice: mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y ahora la victoria de esa batalla, vean, no iba a depender del ejército hebreo, aunque iba a ser usado el ejército hebreo, y Josué iba a estar allí luchando, porque Josué era el general de ese ejército. Y ahora la victoria iba a depender de un hombre sobre un collado, un hombre sobre un collado con una vara en la mano y sus manos levantadas al cielo. Y ahora la victoria para el Israel celestial, vean ustedes, depende de un hombre en un collado con sus manos levantadas en alto, que es nuestro amado Señor Jesucristo crucificado allá en la cruz del Calvario. En su primera venida. Y en su segunda venida, Él nos dará la victoria física, en donde obtendremos la inmortalidad física al recibir un cuerpo glorificado.
Ahora, continuemos leyendo aquí. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y ahora Cristo representa, o Moisés representa a Cristo, Aarón y Hur representan a Moisés y Elías, porque el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y ahora la segunda venida de Cristo es con sus ángeles y estará sobre el collado, sobre el monte de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, en la etapa de la edad de la piedra angular, que es la parte alta de ese monte espiritual. Ese es el monte de Sión, el monte de Dios, de donde es cortada la piedra que vio el profeta Daniel en el capítulo 2 de su libro, y que había visto también en sueños el rey Nabucodonosor. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Vean, Moisés levantando su mano con la vara, Moisés el pueblo hebreo prevalecía. Josué con su ejército prevalecía. Se ponía a su favor la batalla. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Ahora miren el misterio que hay en un hombre, Moisés, con una vara en la mano, levantando la vara, y se pone a favor del pueblo hebreo en la batalla. Se le cansan las manos a Moisés, tiene que bajarlas para descansar, y la batalla se pone en contra del pueblo hebreo y a favor de Amalek. Ahora recuerden que este hombre, siendo un profeta, lo que está haciendo allí lo está haciendo en otra dimensión y se materializa en la dimensión terrenal. La vara representa la palabra creadora de Dios. Y ahora se dieron cuenta Aarón y Hur de que cuando Moisés levantaba las manos, la batalla se ponía a favor del pueblo hebreo, y cuando a Moisés se le cansaban los brazos y los bajaba, entonces la batalla se ponía en favor del enemigo de Amalek. ¿Se dieron cuenta de eso? Y dijeron: aquí ya está la solución para que tenga la victoria el pueblo hebreo. Buscaron una piedra, colocaron a Moisés sentado en la piedra, y cada uno de ellos se colocó, uno a un lado de Moisés y el otro al otro lado, y le sujetaba cada uno un brazo. Le mantenían en alto los brazos a Moisés. Vean, buenos ayudantes que Dios le dio a Moisés. Le ayudaban, le mantenían los brazos en alto a Moisés, y la batalla se puso a favor del pueblo hebreo. Y como Moisés no bajaba los brazos, entonces el pueblo hebreo ganó esa batalla. Ahora miren, sigue diciendo: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Recuerden que la piedra, la roca, siempre representa ¿a quién? A Cristo. Y Cristo es la palabra. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro al otro lado. Recuerden que Hur y Aarón son tipo y figura de los dos olivos de Moisés y Elías. En el templo que construyó Salomón, donde estaban los dos olivos,
los dos querubines de olivo cubiertos de oro, uno a un lado del arca y el otro al otro lado del arca. ¿Dónde estaban en el monte de la transfiguración Moisés y Elías? El uno al lado de Jesús, a la derecha de Jesús, y el otro a la izquierda de Jesús, uno a cada lado. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro al otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Amalec tipifica la carne y tipifica también al diablo. Y Amalec, con su pueblo y con su ejército, tipifica al diablo y a todos los que están con él, tanto los ángeles caídos como las personas que se ponen al servicio del diablo. O sea, representa el reino del diablo en la parte espiritual y en la parte física también. Y Dios va a destruir al diablo y a todo el ejército del diablo, a la parte invisible espiritual y la parte física del ejército y del reino del diablo, que es el reino del anticristo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi, o sea, Jehová, nuestra bandera o bandera nuestra. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Y ahora podemos ver por qué la guerra entre el reino de Cristo y el reino del diablo. Podemos ver la guerra que hay entre Dios y el diablo, y vean, esto fue tipificado en esa guerra de Amalec y el pueblo hebreo. Y ahora se levantó en contra del trono de Dios, ¿quién? Amalec, el pueblo amalecita, descendiente del nieto de Esaú. Esaú fue reprobado y la bendición, vean ustedes, fue para Jacob. Y ahora vean ustedes, cuando viene ahora el pueblo hebreo, que está representado en Jacob, en Israel, ahora viene con la bendición de la primogenitura para entrar más adelante a la tierra prometida. Pero no dejaba Amalec que el pueblo hebreo pasara, sino que quiso destruir al pueblo hebreo. Lo mismo que Esaú dijo de Jacob, cuando vio que Jacob había obtenido la bendición de la primogenitura. Dijo: cuando muera mi padre, cuando muera Isaac, yo mataré a Jacob. Vean, y lo mismo aquí, Amalec, descendiente de Esaú, tratando de matar al pueblo hebreo como pueblo, tratando de eliminar al pueblo hebreo. Pero por cuanto Dios obra en favor de su pueblo, el que
será eliminado. Dios dijo que será, ¿quién? Amalek. Raeré la memoria de Amalek de la tierra. O sea que lo va a eliminar como pueblo. Los que te bendijeren serán benditos, dijo Dios a Abraham. Esa bendición pasó a Isaac, pasó a Jacob y pasó al pueblo hebreo. Los que te bendigan serán benditos y los que te maldigan serán malditos. Y esa bendición pasó a Cristo, Cristo la tiene, y pasa de Cristo ¿a quién? A su iglesia. Y por consiguiente a cada miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso Cristo dijo: cualquiera que diera un vaso de agua fresca, de agua fría, a uno de estos mis pequeñitos, no perderá su recompensa. O sea, será bendito. Y la recompensa que Cristo da es que vida eterna. En el juicio final saldrá ese favor que hayan hecho, aunque haya sido un vaso de agua fresca. Algo sencillo saldrá en el juicio final en favor de esas personas que lo han hecho, y eso ocasionará que Cristo le dé una recompensa, la cual será vida eterna. Pero también dice que cualquiera que escandalizare a uno de estos mis pequeñitos, mejor le fuera amarrarse una piedra de molino en el cuello y echarse a lo profundo del mar. O sea que ahí tiene la recompensa para aquellos que se han portado o se portan mal en contra de los miembros del Israel celestial. Ahora podemos ver que hay recompensa para todos los seres humanos, de acuerdo a cómo las personas hayan obrado. En Apocalipsis nos dice, capítulo 22, verso 12: he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora podemos ver que hay recompensas para todos los seres humanos. Y ahora, siendo que Israel representa al Israel celestial, a la iglesia del Señor Jesucristo, Amalek representa al diablo con su ejército, y por consiguiente representa a Amalek al anticristo y el reino del anticristo, que para el tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo, ese reino estará en los pies de hierro y de barro cocido de la estatua, de la imagen que vio el rey Nabucodonosor. Y cuando el rey Nabucodonosor vio esa imagen, vio que fue cortada una piedra del monte, no con mano humana, y vino e hirió la imagen en los pies de hierro y de barro cocido. El reino de los gentiles encontramos que se levantó en contra del trono de Dios. Fue el reino que crucificó a Cristo a petición del pueblo hebreo y persiguió a la iglesia del Señor Jesucristo, como lo había hecho Israel, como lo habían hecho los sacerdotes de la religión hebrea, que persiguió a la iglesia. Luego la persiguió el imperio romano, que es la parte de las piernas de hierro de esa estatua que vio el rey Nabucodonosor. Y para este tiempo final, la estatua del reino de los gentiles estaría en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido. Y ese reino está tipificado en Amalek y su pueblo y su ejército. Ahora es
el reino que se ha levantado en contra del trono de Dios. Por lo tanto, Dios quitará el reino de los gentiles, quitará este reino en esa etapa de los pies de hierro y de barro cocido, que es la etapa del reino del anticristo, lo quitará, pues la profecía de Daniel capítulo 2 dice que esa piedra vino del monte de Dios, vino de ese monte y fue cortada esa piedra, no con mano humana, vino e hirió a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó, los destruyó. Y eso es lo que fue representado allá cuando Moisés, con sus brazos en alto, con la vara de Dios en alto, obtuvo la bendición de Dios en favor del pueblo hebreo, y fue allí derrotado Amalek. Y más adelante encontramos que Dios le dijo a Moisés: prepara guerra contra Amalek. Vamos a ver dónde fue. Vamos a buscar el capítulo 24 de Números. Capítulo 24 de Números, vamos a ver qué nos dice ahí. Verso 20. Esto es Balaam profetizando, está profetizando bien, porque Dios colocó palabra en la boca de Balaam. Aunque Balaam era un falso profeta en el sentido de que lo que buscaba era dinero y fama, pero era un hombre que tenía visiones, era un hombre que hablaba y las cosas se cumplían cuando las hablaba, ungido. Ahora dice: y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo: Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Vean ustedes, Balaam vio y recibió la revelación de que Amalek va a perecer para siempre. Ahora, Números 31, vamos a ver qué nos dice aquí. Verso 1 en adelante dice: Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. O sea que Moisés iba a preparar esa batalla e iban a ganar esa batalla. Y sería la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Ahora recuerden que todo esto está tipificando las cosas espirituales, las cuales se reflejan en cosas físicas, materiales, en pueblos, en naciones y en lenguas. Siempre las guerras están controladas por otras dimensiones. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra.
Así fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Ahora vean, un ejército pequeño, 12,000 personas, con Josué al mando como general, iban a obtener la victoria, porque ya estaba profetizada, ya Dios se la había revelado a Moisés esa batalla y victoria que iban a tener, y ya Moisés había hablado esa palabra y tenía que materializarse. En esa batalla, pues ahí también murió Balaam. En el tiempo final, cuando venga el juicio contra la estatua, en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, que es la etapa del reino del anticristo, la Escritura dice que Dios, con Cristo, con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida, matará al anticristo, al hombre de pecado. Y ese es el Balaam que se levantó en contra del pueblo de Dios. Y el anticristo es el que se ha levantado en contra del pueblo hebreo y en contra del Israel celestial. Ahora encontramos que eso ya está muy cerca en Apocalipsis capítulo 17, verso 8 al 18, y Apocalipsis 19, verso 11 al 21, está esa batalla marcada para ser cumplida. Y en Apocalipsis capítulo 12, verso 1 al 17 también está profetizada esa batalla que va a llevarse a cabo. Pero también está profetizada la victoria que Cristo tendrá en contra del diablo, en contra del anticristo, pues el anticristo estará encarnado en el diablo, en la bestia, en el hombre de pecado. Así es que habrá una batalla en donde Cristo va a obtener la gran victoria en el amor divino. Recuerden que será una batalla en amor divino, y es por amor a sus hijos, sus escogidos, y todo va a obrar para bien de todos nosotros. Cristo va a obrar ¿en favor de quién? En favor de todos nosotros. Ya lo hemos visto obrando en favor del Israel terrenal, del pueblo hebreo, y ahora a través de la historia de la iglesia del Señor Jesucristo lo hemos visto a Cristo obrando en favor de su iglesia de edad en edad, de etapa en etapa, y para este tiempo final lo estaremos viendo obrando en favor nuestro. Él para nuestro tiempo, así como le dio la revelación de su palabra en cada edad a su iglesia, al mensajero, y el mensajero la dio al pueblo, así también es para nuestro tiempo, para que así el diablo no pueda engañar a la iglesia del Señor Jesucristo con enseñanzas equivocadas. Cristo, así como le ha dado su palabra revelada a su iglesia en cada edad, para este tiempo final nos daría a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, para que así tengamos la palabra revelada para nuestro tiempo. Siempre Dios ha obrado en cada edad y en cada dispensación por medio del cumplimiento de su palabra prometida para cada edad. En el cumplimiento de lo que Él ha prometido para cada edad es que Dios obra en favor de su pueblo, en favor de sus escogidos. Ahora encontramos que tiene que haber palabra prometida de Dios para cada edad,
para Dios poder obrar en el cumplimiento de lo que Él prometió. Porque Dios no obra en una edad o en una dispensación si Él no ha prometido algo para esa edad o para esa dispensación. Ni siquiera puede haber una edad o una dispensación si Dios no lo ha prometido. Ahora, para que pueda haber una obra de Dios y pueda haber un avivamiento, un despertamiento en medio del pueblo y traer bendición Dios a su pueblo, miren, conforme al programa de Dios, lo que tiene que haber en la tierra para Dios poder obrar y darle un avivamiento a su pueblo, y en ese avivamiento traerle sus bendiciones y obrar en favor de su pueblo. Dice el reverendo William Branham en la página 26 del libro de citas, párrafo 2:18, lo cual es un extracto del mensaje Dios llamó al hombre, predicado en el año 1958. Dice: así que nosotros esta noche queremos pensar en eso y recordar que en medio de todo este clamor, Dios no puede enviar un avivamiento hasta que tenga al hombre en forma para recibirlo. O sea que tiene que tener un hombre en forma para recibir ese avivamiento y transmitirlo al pueblo. Antes que nosotros podamos tener un avivamiento, Dios tiene que llamar fuera y entrenar al hombre. Dios entrena al hombre para llevar su mensaje. Tiene que entrenar a un hombre, revelarle su palabra a ese hombre, hacerse carne en él esa palabra, ese mensaje, él predicar ese mensaje, y entonces surge el avivamiento y surge así la bendición de Dios sobre el pueblo. Él predicando ese mensaje, está cayendo la lluvia de la enseñanza del cielo de parte de Dios para el pueblo, y esa lluvia obra para bien del pueblo, así como la lluvia obra para bien de las plantaciones, para que produzca la tierra conforme a las simientes que están en ella. Y ahora veamos la página 156 de este libro de citas. Párrafo 1399 dice: para esa cierta edad Dios ha predestinado una cierta cosa para que acontezca. O sea que para qué edad Dios ha predestinado algo para suceder en esa edad. Y no hay otra cosa que pueda tomar su lugar. No me importa lo que es, cuántos logros hechos por el hombre, nada puede tomar su lugar. Él predestinó a un hombre, tal vez un hombre ignorante. Él le pudiera haber predestinado a otro tipo de hombre, cualquier cosa que él sea. Él le da su clase, su don, le da su natura, o sea, su naturaleza, su estilo y lo que sea, cómo él se expresa y cualquier cosa que él haga. Él hace que el hombre de la hora tome la gente de la hora, o sea, las tome, las recoja. Desde antigüedad ha enviado el hombre de la hora, el mensajero de la hora, con un mensaje revelado. Él lo ha predicado y han sido recogidos los escogidos de Dios de esa hora, de esa edad. Así es para cada edad. Cualquier persona puede decir: pero eso que hace ese hombre es sencillo, ¿y por qué usted no lo hace? Cualquier persona puede decir: pero eso es tan sencillo,
pero Dios lo está respaldando, porque ese es el hombre, aunque sea, como dice nuestro hermano Branham, un hombre ignorante, pero si es el hombre, pues Dios le dio su forma de ser ese hombre. Esa fue la forma de ser, la forma de hablar, la forma de él actuar. Por lo tanto, ese hombre fue diseñado en esa forma. Miren a Moisés. Moisés protestó, se quejó de que él era tardo para hablar. Un tardo para hablar es uno que para decir una cosa se echa unos cuantos minutos porque es tartamudo, y en lo que logra decir lo que va a decir le ha pasado un montón de rato, un tiempo largo, y ahora Moisés no quería ir con ese problema, ese defecto, porque quizás él pensó como piensan algunas personas: si la persona va a predicar el evangelio, va a llevar un mensaje de parte de Dios, debe saber bien, debe conocer toda la gramática, debe conocer todos los términos teológicos y no debe tener defecto en su voz. Debe hablar claro, de ser un hombre que hable correctamente y que tenga una buena voz y que no gaguee, que no esté ahí un tartamudo. Y sin embargo, el hombre que Dios iba a usar para libertar al pueblo hebreo tenía ese problema, y él mismo no quería ir a hablar por ese problema, y Dios se molestó con él. Pero ¿y por qué Dios se va a molestar? Porque Moisés no quiso hablar el mensaje y le pidió un ayudante. Es que Dios colocó en Moisés no solamente el ministerio de profeta, sino que colocó en él el ministerio de sumo sacerdote. Al Moisés pedir un ayudante, aunque Moisés seguía ejerciendo el ministerio de sumo sacerdote, pues fue el que recibió la revelación para la construcción del tabernáculo, y fue también el que ordenó la construcción, y fue el que dedicó a Dios el templo, el tabernáculo, fue el que llevó a cabo el sacrificio, fue el que dedicó, el que esparció la sangre sobre el propiciatorio. Todas estas cosas las hizo Moisés, y Aarón mirando y aprendió, porque el maestro de Aarón era Moisés. Dios le dijo a Moisés luego: tú serás para Aarón Dios, y Aarón será para ti profeta. Por lo tanto, yo pondré mi palabra en tu boca, yo te diré a ti y tú le hablarás a él. Así es que esa fue la posición de Aarón, y el sumo sacerdocio entonces fue colocado en Aarón. Los hijos de Moisés no heredaron el sumo sacerdocio porque Moisés, vean, no quiso ser el que hablara la palabra al pueblo, y pidió un ayudante, y entonces Aarón fue su ayudante, su hermano mayor, que sabía hablar bien. Pero el que sabía hablar bien, Dios no lo había escogido para ser el profeta y para hablar del pueblo. En la permisiva voluntad de Dios fue concedido a Moisés tener a su hermano como ayudante para que hablara en lugar de él. Luego habló en otra ocasión algo que no debió hablar. Fue cuando Moisés estaba en el monte recibiendo la ley divina, y Aarón fue obligado por ciertas personas del pueblo a hacer un ídolo, un becerro de oro, y Aarón les hizo el becerro de oro y todas esas cosas, lo cual no debió hacer. Y después estaba asustado, temblando, pero ve, ocasionó que el pueblo se apartara de Dios. Fue también el que criticó a Moisés juntamente con Miriam, la hermana de Moisés, cuando dijeron: pero no ha hablado Dios también por nosotros. Era por Moisés que vino el mensaje, fue por medio de Moisés que habló, pero Dios le permitió a Moisés colocar esa palabra en la boca de Aarón, y ahora Aarón está diciendo: no, si Dios ha hablado por mí también.
Y todo eso le causó problemas a Aarón y a María, o sea, Miriam, la hermana de Moisés. Ahora ven, Dios es tan celoso con su palabra que hasta los familiares pueden recibir el juicio divino si se levantan en contra del instrumento de Dios. Los profetas vienen con las dos conciencias juntas y vienen para un propósito divino, para ser el mensajero de su tiempo y recibir esa palabra revelada, porque la palabra viene a los profetas y se hace carne en los profetas, y entonces ellos dan esa palabra al pueblo para que se haga carne en las personas del pueblo de Dios y se haga carne en el cuerpo místico que compone ese pueblo, para que sea parte de ese pueblo y de cada persona como individuo. Para una persona hacerse la palabra de su edad, tiene que recibir la palabra de su edad a través del mensajero de su edad. Y a medida que recibe esa palabra, se va haciendo carne la palabra en la persona. Así es también para el mensajero de cada edad. Se hace carne en el mensajero de cada edad la palabra de Dios prometida para cada edad. Y ese mensajero proclama ese mensaje y trabaja en la obra de Dios todo lo que tiene que trabajar con ese mensaje, y Dios cumple lo que Él predestinó para ese tiempo en favor de su pueblo. Ahora hemos visto la forma en que Dios obra en favor de su pueblo. Así ha sido de edad en edad, y Dios es inmutable, no cambia su forma de actuar. Así es que es por medio de la palabra prometida para cada edad, haciéndose carne en el mensajero, que Dios obra en favor de su pueblo en cada edad, y esa palabra luego pasa al pueblo y se hace carne también en el pueblo, y viene a ser ese pueblo la palabra hecha carne de esa edad. Ese pueblo, esos escogidos de esa edad, son la palabra de esa edad, porque la palabra está hecha carne en ellos, como también en el mensajero. Y por consiguiente, las bendiciones prometidas para esa edad, para el pueblo de Dios, se materializan, se cumplen en esas personas, porque alrededor de esa palabra que está en ellos hecha carne, se materializan las bendiciones de Dios para esa edad. Así es también para nuestro tiempo. Por eso el reverendo William Branham dice que alrededor de la palabra que tenemos se va a materializar la transformación. O sea que la persona, para ser transformada en el día postrero, tiene que tener la palabra del día postrero, la palabra revelada del día postrero, la palabra prometida del día postrero. Ahora, hemos visto que para cada edad y para cada dispensación, Dios tiene el hombre predestinado como mensajero, como profeta, y lo que Dios ha prometido y ha predestinado para cada edad, para hacer en cada edad, no lo puede hacer a través de cualquier persona. Tiene que ser por medio del mensajero que Él predestinó para esa edad o para esa dispensación. Aunque haya muchas personas mejores que Él, que ese mensajero, aunque haya muchas personas mejor preparadas, que sepan predicar mejor, que conozcan bien el idioma, que conozcan bien las escrituras, que conozcan bien la teología, que tengan títulos en divinidad, títulos de teólogos, si no es
el hombre predestinado por Dios puede ser lo mejor que hay en la tierra, pero a ese hombre Dios no lo va a usar. Y sin embargo puede aparecer uno que ni sabe hablar bien y Dios lo usa porque es el mensajero que Él predestinó para ese tiempo. O sea que lo que cuenta es lo que Dios tiene en su programa ya predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y ahora, para cada edad también tiene el pueblo que va a recibir ese mensaje. O sea que no aparecen así porque sí. Está en el programa de Dios. Y ahora también está el territorio donde Dios llevará a cabo su obra en cada edad. Así lo hemos visto a través de las 7 etapas o edades de la iglesia. Y ahora, para este tiempo final, ¿cuál es el territorio donde Dios estará obrando en favor de su pueblo, de sus hijos, de su iglesia? La América Latina y el Caribe. Así como el sol sale por el este y recorre toda su trayectoria hasta el oeste. Ahí termina su día, su labor. Y después se regresa al este. Después que Cristo haya cumplido todo su programa con su iglesia y nos transforme, entonces se tornará al este, al pueblo hebreo. Ahora ya hemos visto la forma en que Dios obra en nuestro favor, como también en favor del pueblo hebreo. Hay 2 pueblos, el Israel terrenal y el Israel celestial. Es un privilegio grande pertenecer al Israel terrenal, pero es un privilegio más grande pertenecer al Israel celestial. Y ahora, estando conscientes de que pertenecemos al Israel celestial, en el cual hay gentiles y hebreos, porque el Israel celestial no se limita solamente a hebreos y tampoco se limita solamente a gentiles. El Israel celestial está compuesto de personas gentiles y hebreas que han recibido a Cristo como su Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo, han sido bautizados en agua en su nombre y han recibido su Espíritu Santo. Y así han obtenido el nuevo nacimiento. Y así han sido colocados en un cuerpo místico de creyentes que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ese es el redil de las ovejas del buen pastor, de Jesucristo nuestro Salvador. Ahora, viendo la forma en que Dios obra en favor de su pueblo, de su iglesia, de cada persona elegida de Dios, predestinada de Dios, podemos decir en nuestro tiempo, como podían decir en otras edades y dispensaciones los escogidos de Dios. Cuando Dios libertó al pueblo hebreo, el pueblo hebreo podía decir: Dios obró en nuestro favor. Cuando ganó Josué la batalla contra Amalek, el pueblo hebreo podía decir: Dios obró en nuestro favor. Cuando obtuvieron la victoria contra las naciones contra las cuales ellos pelearon y obtuvieron la victoria, ellos podían decir: Dios obró en nuestro favor. Y Moisés también podía decir: Dios obró en nuestro favor. También cuando Josué cruzó el Jordán y después y todos pasaron en seco, podía decir Josué: Dios obró en nuestro favor y abrió
el Jordán para pasar en seco. Por lo tanto, no podían decir que habían pasado y habían llegado todos mojados. Como aquellos que pasaron el Mar Rojo, no llegaron mojados tampoco. Pasaron en seco al otro lado. Y ahora, cuando Dios le dio la victoria en contra de Jericó, podían decir, Dios obró en nuestro favor. Ahora miren, las personas veían gente peleando, pero miren lo que Josué vio. En Josué capítulo 5, verso 13, dice, esto fue antes de Josué pelear contra Jericó. Ya estaba en los llanos de Jericó, ya habían cruzado el Jordán. Dice capítulo 5, verso 13 al 15 de Josué, del libro de Josué, dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, o sea, un hombre que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él le respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe de los ejércitos de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Y ahora Josué vio y conoció personalmente al príncipe de los ejércitos de Jehová. Ese era el que estaba comandando las fuerzas celestiales y por consiguiente estaba guiando al ejército de Israel. Estaban guiados por Dios a través del príncipe de los ejércitos de Jehová. Y Josué era el instrumento humano que era guiado por el príncipe de los ejércitos celestiales. Por lo tanto, Josué supo que iba a obtener la victoria en contra de Jericó. Y ahora Jesucristo es el príncipe de los ejércitos celestiales, porque este príncipe que le apareció a Josué es Jesucristo en su cuerpo teofánico. Cristo es el general, príncipe de las huestes celestiales. Él es el comandante en jefe de las huestes celestiales, del ejército de Dios. Así es que, teniéndolo a Él, tenemos una victoria asegurada para ese tiempo final. Cuando obtuvieron la victoria contra Jericó, podía Josué y el pueblo decir, Dios obró en nuestro favor. Y así por el estilo podían decir en cada victoria que obtenían, ya estando dentro de la tierra prometida y peleando contra las naciones que estaban allí, podían decir, Dios obró en nuestro favor y nos dio la victoria. Como también David, cuando venció a Goliat, podía decir, Dios obró en mi favor y me dio la victoria. Pero miren, ya David, antes de pelear contra el gigante, ya estaba cantando victoria. El gigante lo maldijo en nombre de sus dioses y David le dijo, tú vienes a mí con espada, con lanza, con todas esas cosas. Eso era un abuso, un gigante. Y tras eso, con lanza, con espada, con armadura y con un ayudante. Y David
va con una honda y 5 piedrecitas y un palo de pastor, una vara o cayado de pastor. Y cuando el gigante lo ve, se enojó, porque él había pedido que le mandaran un hombre. Por lo tanto, él estaba esperando un soldado bien equipado. Y cuando le envían a David, ve un jovencito con un cayado de pastor y con 5 piedras en la bolsa, ahí y una honda. Y se enojó. Se enojó el gigante y dice: ¿soy yo acaso un perro que me envían un muchacho con un palo como para espantar los perros y con una honda como para tirarle piedras a los perros? Estaba muy enojado. Maldijo a David. Le dice: ven, te voy a enganchar en la punta de la lanza, te voy a colocar en aquel árbol para que te coman las aves del cielo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Pero David le dijo: tú vienes a mí así y con armadura y con todas esas armas de guerra, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al cual tú has ofendido. Y Jehová me dará la victoria. Y yo te voy a matar, te voy a cortar la cabeza. Y lo que llevaba era una vara y una honda y una piedra. Y el que tenía la espada era Goliat. Pero David había visualizado ya que con esa espada le iba a cortar la cabeza, con la misma espada de Goliat. O sea que David fue positivo. ¿Saben ustedes una cosa? David sabía que no iba a morir. Pero ¿cómo David sabía que no iba a morir? Una cosa es que también David es profeta, tiene las dos conciencias juntas. Y otra cosa es que David había sido ungido para ser rey sobre Israel. Por lo tanto, él sabía que no podía morir, porque si moría, pues no se cumplía la palabra profética que Dios había hablado por medio del profeta Samuel. Por lo tanto, David sabía que no iba a morir. Y David era un joven valiente también, aún antes de ser ungido, y ahora siendo ungido mucho más. Por lo tanto, David sabía que todo iba a obrar en favor suyo. Y fue hacia adelante, tiró la piedra con su honda y fue como si David tuviera un tanque de guerra y le disparara con el tanque de guerra, le disparara un cañonazo y tumbara a Goliat. Pero sin embargo era pequeña la piedra comparada con una bala de un tanque, y esa piedra entró en el único lugar descubierto que tenía Goliat. Siempre al enemigo siempre se le queda alguna parte al descubierto. Así es que esa piedra iba con tanta fuerza. Dios obró allí de tal forma que esa piedra iba con el poder de Dios ahí para entrar en la frente de un gigante como ese. Una piedra tenía que llevar la manifestación de un poder. Y ahora, cuando sucede esto, que David da en el blanco, vean, David dio en el blanco. Siempre hay que luchar y dar en el blanco para obtener la victoria. Y ahora David, cuando ve que dio en el blanco, sigue hacia adelante y Goliat hacia el piso. David, al ver que cayó al piso, tomó la espada del gigante, le cortó la cabeza y se la llevó.
Se la llevó como un trofeo para entregársela al rey Saúl. Y siempre pues cortarle la cabeza así David al enemigo era lo más correcto. Así no tenía lugar a que le echaran agua para tratar de que viviera de nuevo. Y los filisteos, al ver ya a Goliat en el piso y sin cabeza, pues ya sabían que era muerto el hombre y huyeron. Si este muchachito ha hecho eso con nuestro gigante, el mejor guerrero que tenemos, vamos a huir. Pues Goliat tenía otros hermanos y tenía 4 hermanos más, gigantes también, y huyeron también. ¿Cómo se verían esos gigantes huyendo, verdad? Huyéndole a un muchachito con una onda. Y luego todo el pueblo cuando vio esto, todo el pueblo hebreo cuando vio esto, el ejército de Saúl cuando vio esto, salió también contra los filisteos. Pero la victoria la dio Dios. Goliat representa al anticristo, al hombre de pecado, a la bestia, el cual Cristo vencerá en este tiempo final. Esa escena ya tipifica lo que pasará en este tiempo final. Y tipifica también lo que pasó cuando Cristo en la cruz del Calvario murió, fue sepultado y resucitó victorioso. Allí obtuvo la victoria en contra del diablo. Ahora hemos visto cómo Dios obra. Él obra siempre por medio de un hombre. Le dio la victoria al ejército de Israel y al rey Saúl por medio de un jovencito. Por lo tanto, jóvenes, Dios los puede usar a todos ustedes también, a los niños también. No hay edad para ser instrumentos de Dios en la labor que Él tiene para que todos hagamos en su cuerpo místico de creyentes. Ahora hemos visto que Dios obra en y conforme a la promesa correspondiente al tiempo en que las personas están viviendo. Vean, con Saúl Dios no tenía promesa de que lo iba a establecer permanentemente como rey a él y a su descendencia, pues el rey Saúl desobedeció a Dios cuando fue enviado a cumplir una orden de Dios que le fue dada a través del profeta Samuel. Y tenía que ver con una batalla, una guerra en contra de los amalecitas que Dios dijo que los iba a raer de la tierra. Y ahora David sí tenía promesa de Dios. Había sido ungido para ser el rey sobre Israel. Ya era el rey de Israel, aunque todavía era un jovencito y aunque todavía estaba otro rey en el trono gobernando sobre Israel. Pero ya era rey delante de Dios para el pueblo hebreo. Y ahora ya nosotros somos reyes y sacerdotes de Cristo, aunque todavía el reino milenial de Cristo no ha comenzado. Pero ya hemos sido ungidos como reyes y sacerdotes para ese glorioso reino milenial. Lo que nos falta es el cuerpo nuevo y eterno, y que luego venga la gran tribulación
Y luego, cuando termine, entonces regresaremos a la tierra en los cuerpos glorificados, y comenzará el reino milenial de Cristo, donde estaremos como reyes y sacerdotes. Tendremos la posición más alta que un ser humano pueda tener en ese reino, la de reyes, sacerdotes y jueces. Y ahora ese será un reino teocrático donde la monarquía y la teocracia estarán fusionadas, en donde Dios estará gobernando sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Será un reino teocrático. Ahora hemos visto cómo obra Dios en favor de su pueblo. De edad en edad, cuando envió el mensajero de cada edad y se reveló a él, obró por medio del mensajero, fue dado el mensaje al pueblo, fueron llamados los escogidos y fue completado el número de los escogidos en cada edad. Y cada mensajero con su grupo podía decir: Dios obró en nuestro favor. Cada mensajero, si le preguntamos en la actualidad, yendo al paraíso por unos momentos para hablar con ellos y preguntarle acerca de la edad en que vivieron y de lo que Dios hizo en su edad, ellos pueden decir: Dios obró en nuestro favor en la edad en que nosotros vivimos, cuando estuvimos en la tierra. ¿Y cómo Dios obró en la edad? Pues cuando envió al mensajero con el mensaje de esa edad, Él lo proclamó y fueron entonces llamados y untados los escogidos de esa edad, porque las ovejas del Señor oyen la voz de Jesucristo, el buen pastor, a través del mensajero de cada edad. Y para nuestro tiempo, nosotros también podemos decir: Dios obró, Dios está obrando todavía y seguirá obrando en nuestro favor. El que comenzó la buena obra en nosotros y con nosotros, la continuará y la perfeccionará hasta que seamos transformados, y nos llevará con Él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Nos ha colocado dentro del nuevo pacto. Estamos dentro del nuevo pacto donde Él está obrando. Por lo tanto, estamos esperando nuestra redención física, que es nuestra transformación. Y cuando estemos transformados, podremos decir: Dios obró en favor de nosotros y nos transformó. Ahora estemos atentos a la obra de Dios en favor nuestra todos los días de nuestra vida, y estemos trabajando brazo a brazo con Cristo en esa obra que Él está llevando a cabo en nuestro favor, la cual coronará con nuestra transformación. Estén atentos vuestros corazones, vuestros oídos y todo vuestro ser a la obra de Dios que está realizando en nuestro tiempo, la cual es en favor de todos nosotros como individuos y de toda la iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico de creyentes, en favor de los que estamos vivos y también en favor de los que ya han partido. Dios obra en nuestro favor. Él está obrando en nuestro favor. Y aunque las personas solamente puedan ver otras personas desde la dimensión de Dios, Dios está obrando en nuestro favor. Así es que, confiados en Jesucristo, el que comenzó la buena obra, el cual la perfeccionará, caminemos hacia adelante dentro de la obra
que Él está realizando en nuestro favor, la cual la está realizando en la parte alta de su iglesia, que es la edad de la piedra angular. Esa es una obra en nuestro favor, así como la obra de cada edad fue en favor de los escogidos de cada edad. Dios obra en nuestro favor. ¿Cuántos han visto a Dios obrando en nuestro favor en este tiempo? Yo he visto a Dios, a Jesucristo obrando en nuestro favor en este tiempo final, por lo cual le doy gracias a Jesucristo por obrar en nuestro favor en este tiempo final. ¿Cuántos más han visto a Cristo obrando en nuestro favor en este tiempo? Todos ustedes también. Así es que somos personas conscientes de que tenemos a un Dios, a Jesucristo, que está obrando en nuestro favor, por lo cual nuestra transformación es segura. Por eso la estamos esperando, porque Él está obrando en nuestro favor. Él obra, Dios obra en nuestro favor. Ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes en esta tarde, dándoles testimonio de que Dios obra en nuestro favor. Ya nos veremos los que estén en la próxima actividad, nos veremos Dios mediante en la tarde, a la hora que Miguel les dirá, y en el lugar donde Miguel les dirá, para que así los que puedan estar sepan la hora, también el tema que hemos de tener. Vamos a ver si lo tengo aquí. Está aquí. El tema será teniendo a Dios de nuestra parte. Cuando una persona sabe que tiene a Dios de su parte, está segura, tranquila y feliz. Aunque la tierra tiemble, no temeré mal alguno, porque Jehová estará conmigo. Será en Veracruz a las 6 de la tarde, Dios mediante. Así es que Miguel ya puede pasar por aquí. Ya podemos dejar a Miguel para que finalice nuestra parte en esta ocasión. Ya esta tarde estaré con Miguel en Veracruz, y mañana domingo a las 9 de la mañana estaré ya con Miguel en la actividad. No sé a qué hora comenzarán la actividad del domingo, pero ya a las 9 pues estaremos Miguel y yo allá. Y el tema, ore mucho por este tema, porque es un tema bastante profundo, aunque bien sencillo, pero bastante profundo. Y ahí, para yo decirle todo lo que ya él me ha dado a conocer, tendré que tener permiso de él. No sé hasta dónde le pueda yo decir todo lo que ya él me ha dicho sobre este tema. Miren el tema es el paralelismo entre Jesús y su ángel. Si él nos permitiera escuchar todo lo que ya él me ha dejado saber, tendríamos una revelación muy grande acerca del misterio del paralelismo entre Jesús y su ángel. Pero vamos a orar a Dios y que Dios prepare nuestros corazones, nuestras almas, para recibir todo lo que Él nos tenga para mañana domingo. Quizás con ese tema se coronaría todo el recorrido de esta ocasión, aunque todavía faltan las actividades de Villahermosa. Pero si
Dios nos permitiera conocer, por lo menos vamos a decir, la mitad o una cuarta parte del misterio que hay y el paralelismo que hay entre el ángel y Jesucristo, yo creo que teniendo solamente una cuarta parte del conocimiento de ese misterio, yo creo que tendríamos una revelación muy grande, no solamente del ángel y de Jesucristo, sino de todo el programa de Cristo correspondiente a este tiempo final. Pero vamos a dejar eso para mañana domingo. Así es que esta tarde en Veracruz vendría a ser como una introducción al mensaje del domingo. Así es que vamos a dejar por aquí a nuestro hermano y amigo Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde a todos y adelante, porque Dios obra en favor de nosotros. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Agradecemos al Señor Jesucristo esta gran bendición que hemos tenido en esta tarde. Ha sido realmente un mensaje sorpresa para nosotros. Una actividad sencilla como esta, no sabíamos que Dios nos iba a dar una porción tan grande y tan gloriosa de su palabra. Agradecemos a Dios por esto y agradecemos al hermano William también querer compartir con nosotros todas estas cosas. Estaremos orando por él, como él nos dijo, por la actividad de esta tarde. Será una introducción para la actividad de mañana. Es un tema del cual el hermano William nos viene hablando en varios mensajes. Ha hecho referencia de ese tema, del paralelismo entre Jesús y su ángel. Y ese tema los dio el mismo hermano William. Él mismo nos dio ese tema me dictó ese tema para alguna ocasión. Yo estuve orando para saber dónde lo colocábamos y pues nos cayó ahí en Veracruz para el día de mañana, y oí al hermano William decir en esta gira que todavía tanto tiempo que hemos estado hablando del ángel, ya por años, del ángel del Señor, y él dice, con todo ese tiempo y todo lo que se ha dicho, todavía no se ha dicho, pero ni un 5%. Después dijo, pongámosle un 10%. No hemos llegado ni a un 10% de todas las cosas que hay dentro de ese misterio del ángel del Señor Jesucristo. Yo que todavía no se ha dicho ni el 10% de ese personaje. Así que realmente, refiriéndose a ese tema, dijo que estaríamos orando y pidió que oraran por él desde que él vio el tema y el lugar.
Él ha venido anunciándolo. Estaremos orando para que el Señor lo mantenga sano, mantenga su garganta bien y que en el día de mañana Él pueda desarrollar ese tema hasta donde Dios se lo permita, para provecho de toda la congregación acá y de todo el cuerpo místico del Señor Jesucristo en toda la América Latina. Agradecemos a Dios por nuestro hermano William, nos mantendremos orando por él y esperamos una gran bendición. La actividad de esta tarde pues será una actividad de introducción, ya él nos las dijo, como a las 6 de la tarde, allí en la congregación de nuestro hermano Nolasco en Veracruz. Y la de mañana, que es una actividad en la mañana, a las 9 de la mañana, una actividad muy importante por la cual estaremos orando por causa de que ese tema encierra una gran revelación que necesitamos nosotros recibir también, esa gran revelación. Las cosas que Dios tiene que revelarnos para que pueda darnos la fe para ser transformados y redactados, tienen que recibir de parte del Señor. El Señor tiene que dárnosla en su debido tiempo, porque sin esa revelación no podríamos tener la fe de rapto. Este mensaje de Dios y esta revelación del tiempo del fin es el que contiene la fe del rapto. Y este mensaje ha venido siendo dado paulatinamente, progresivamente. No ha revelado Dios todos los misterios de una vez, ni todo está ya completamente abierto, sino que Él lo ha ido abriendo a medida que Dios nos va preparando para que recibamos esos misterios. Que Dios nos ayude. Nosotros también tenemos que orar para que Dios nos prepare. Solamente orar por el mensajero, que Dios le dé esa revelación, sino orar también por nosotros, que seamos preparados para recibir lo que Dios está dando y lo podamos entender, lo podamos ver. Bueno, queremos todos a una sola voz decir gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Y yo también. Amén y amén. Gracias a Dios por William Soto Santiago. Que Dios lo siga bendiciendo con todas las bendiciones de la primogenitura. Voy a dejar a nuestro hermano pastor para que él ya nos despida como lo tienen ustedes acostumbrados. Que Dios les continúe bendiciendo y ya nos veremos pronto, Dios mediante. Dios te siga. Gracias a Dios por